¿Qué ocurre cuando un miembro de la familia real se sienta en una de las entrevistas más esperadas de Estados Unidos y de repente se marcha en medio de la tormenta? Tal entrevista de 60 minutos con el príncipe Harry y Anderson Cooper comenzó con una atmósfera tranquila, cercana y cálida. Pero pronto aquella calma cedió paso a una tensión subterránea que poco a poco estalló en una confrontación latente. Ya no era una simple conversación. Se convirtió en un pulso mental entre tradición y libertad, entre la curiosidad del periodismo y el orgullo de una realeza que se negaba a inclinarse. La sala en la que tuvo lugar la entrevista era sobria perfecta, para 60 minutos sin focos deslumbrantes, sin público, solo 2 sillones enfrentados, una mesita de café y el silencio característico del periodismo serio. Aquel espacio parecía congelar todo ruido exterior, dejando únicamente la respiración y los latidos de 2 hombres a punto de iniciar un diálogo cargado de intención. Anderson Cooper recibió al príncipe Harry con una sonrisa suave, pero llena de respeto, la mano extendida como una invitación cordial. «Harry, gracias por estar aquí», dijo con una voz seria pero cálida que inauguraba un marco amistoso. Harry asintió con un aire relajado pero mostrando cierta rigidez, como si un huracán silencioso aguardara dentro. Hubo un instante de risa ligera cuando Anderson rompió el hielo. «Supongo que el mundo entero espera que me explique, así que aquí estoy». Esa es la fascinación de este tipo de conversaciones. La gente te escucha directamente. Los primeros minutos transcurrieron en calma, en armonía, pero como pequeñas chispas en un bosque seco, la tensión comenzó a propagarse. Anderson preguntó por la vida de Harry en Estados Unidos, por sus proyectos personales, por el tránsito desde las obligaciones reales hacia caminos propios y por el reto de criar a una familia bajo la sombra del trono. Pero las respuestas de Harry fueron afiladas, a veces sarcásticas. América le ofrecía comodidad, aunque en su tono se filtraba un orgullo desafiante. «Al menos aquí no tengo que inclinarme ante rituales obsoletos, ni fingir que mi familia me comprende. Es un alivio poder vivir en un lugar donde se me trata como a una persona real, no como a un engranaje sobrante dentro de un sistema rígido». Anderson se incorporó impasible. La experiencia de haber entrevistado a presidentes, generales y celebridades lo había curtido frente al ego y al orgullo. Su mirada se mantuvo serena. Se inclinó apenas hacia adelante, con un tono estable, dispuesto a escuchar sin ceder terreno. «Pero ¿no es cierto que la tradición también aporta consuelo? ¿Un sentido de estabilidad, de seguridad?», preguntó. Harry torció los labios con desdén. «¿Consuelo para quién? Solo para quienes se sientan en el trono. La tradición es una jaula adornada. Mi familia se aferra a ella para ocultar las grietas, pero las tensiones internas apenas cambian». Un destello desafiante brilló en los ojos de Harry, pero Anderson mantuvo la calma con voz firme. «Es una manera interesante de expresarlo. Sin embargo, millones de personas siguen admirando a la monarquía, viéndola como un símbolo de unidad y resistencia. ¿Qué les diría usted?». La respuesta de Harry llegó veloz, cortante como un rayo. «Se aferran a un cuento de hadas. No ven la maquinaria detrás, la manipulación, el silencio impuesto, el control. Celebran la corona, pero no les importa quién sangra por ella». Anderson guardó silencio un instante. Su instinto periodístico detectaba la tensión creciente. Parte de su labor era permitir que la verdad aflorara, aunque resultara incómoda. Con suavidad desvió el rumbo. «Hablemos de la familia. Usted ha compartido antes con gran emoción lo que significan Meghan y sus hijos. ¿Cómo es la vida de un esposo, de un padre alejado de la institución?». Harry apretó la mandíbula, aunque sonrió. «La vida de un esposo, de un padre, tal como debe ser. Sinceramente, la prensa no tiene derecho a diseccionarla, ni la monarquía tampoco. Yo protejo lo que es mío». Anderson asintió sin arrogancia, pero añadió: «Cuando se comparte con el público se abre la puerta a preguntas. No hay una contradicción entre desear intimidad y a la vez revelar aspectos privados a su manera». Harry mostró un gesto de fastidio. «Intimidad no significa silencio. Significa control. Yo decido lo que el mundo merece saber, no al revés.
Si no lo entienden, no merecen atención. El cambio ya era evidente. De una entrevista cálida se había pasado a un enfrentamiento gélido. Harry se recostó, brazos cruzados, con mirada desafiante. ¿Selección? No, eso se llama libertad. Algo que como estadounidense usted conoce mejor que nadie. El ambiente se volvió frío tanto que incluso los ruidos más pequeños resonaban con eco. Anderson asentía despacio, tomando notas con calma. Sabía que no era una entrevista corriente. Era un barril de pólvora, y Harry sostenía la cerilla. Las cámaras se deslizaban en silencio. El equipo de producción contenía la respiración. Solo quedaban dos hombres frente a frente, un periodista curtido y un príncipe inflamado de desafío. La tensión se percibía como el calor que se eleva del asfalto en pleno verano. Anderson Cooper se inclinó hacia adelante, voz uniforme pero con preguntas lo bastante agudas como para atravesar la coraza de Harry. «¿Ha hablado de sus dificultades con la institución?», comenzó Anderson. «Pero quiero preguntarle por algo más profundo. La princesa Diana, su madre, se convirtió en un icono mundial no solo por su papel, sino por la forma en que conectaba con la gente. ¿Siente que está heredando el legado de ella?». Por un instante los labios de Harry se apretaron hasta formar una línea delgada. La sala entera quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiese detenido a la espera de una respuesta. La pregunta tocaba una herida abierta, un dolor que aún punzaba cada vez que se evocaba, y la contestación de Harry brotó rápida como un relámpago, breve, pero cargada de peso. Legado, una palabra que los medios siempre adoran usar para enfatizar, para encasillar. Vosotros elevasteis a mi madre a un altar y después la derribasteis para luego pretender que yo cargara con ese peso como si fuese una corona que debo agradecer. Pero yo no soy la sustitución de mi madre y no permitiré que nadie utilice su nombre para medirme o juzgarme. Anderson asintió lentamente, manteniendo la calma, aunque en su mirada se adivinaba una observación silenciosa profunda. «Es cierto», replicó, «pero muchos siguen viéndole como quien prolonga el espíritu independiente, como el heredero del desafío a la tradición que ella encarnó». Harry torció la boca en una mueca casi burlona, recostándose en el asiento con los brazos cruzados. «Queréis convertirme en un símbolo solo para captar atención. Yo no tengo intención de ser una vela frágil que titilee al compás de la nostalgia de nadie. El recuerdo de mi madre me pertenece a mí, a mi familia, no al público, ni a los periodistas empeñados en bordar historias. Ya lo dije, no soy la respuesta a ninguna necesidad emocional más allá de mi propia vida». Las palabras afiladas, casi acusatorias, salieron disparadas, pero Anderson las acogió con serenidad. Décadas de experiencia le habían enseñado a mantenerse firme ante tormentas verbales de ese calibre. «Bien», dijo suavemente con voz constante, ecuánime. «Cambiemos entonces de rumbo. Hemos hablado mucho de las dificultades que usted y su familia han tenido que afrontar. Algunos críticos habían señalado que el matrimonio lo había distanciado aún más de los suyos». Harry respiró hondo con una chispa de molestia en los ojos. «¿Esas críticas? ¿Se refiere a gente que jamás ha conocido a Meghan, que se sienta tras un escritorio arrogándose el derecho a definir lo que es un matrimonio? Meghan me salvó de una institución asfixiante. Ella no me apartó, me liberó. Si alguien no lo ve, está ciego». Anderson mantuvo la compostura, aunque la hostilidad en las palabras de Harry ya no podía ocultarse. «Cuando la describe como quien lo rescató, ¿no implica eso que sin ella seguiría atrapado? ¿No le otorga eso un poder casi absoluto sobre sus decisiones?». Harry sonrió negando con la cabeza, con un gesto tanto ligero como desafiante. «Poder absoluto. Tiene un nombre: cooperación, algo que la mayoría de periodistas como usted jamás entenderán, ocupados como están en diseccionar vidas ajenas en lugar de vivir las suyas». Cuando Anderson llevó la conversación hacia la crianza de los hijos en Estados Unidos, Harry suspiró como queriendo expresar hastío. «Aquí mis hijos llevan una vida normal. No son utilería para fotógrafos, no son piezas en el tablero de ajedrez de la realeza. No tienen un padre permanentemente en guardia como en Inglaterra». Anderson inclinó la cabeza, asumiendo la respuesta, pero en su mirada
Aún brillaba una duda sin resolver. ¿Acaso no confiaba en que su familia protegiese a sus hijos? La voz de Harry se tiñó de sarcasmo, casi de burla. Proteger la monarquía ni siquiera protege a los herederos, mucho menos a los hijos. Los colocarán en el altar de la tradición como sacrificios. Eso no es familia. Eso es explotación. Cuando la charla derivó hacia el papel de los medios y el control de la información, Harry se inclinó hacia adelante, con voz endurecida. No necesito conciliar nada. Yo decido lo que es mejor para mi familia. Ni la prensa ni la corona, y desde luego tampoco usted. La sala entera pareció quedar petrificada. Anderson seguía sereno, pero la intensidad de su mirada delataba la tormenta que se gestaba. Preguntas sobre responsabilidad, equilibrio, poder, todas chocaban contra la muralla de Harry, que solo repetía su derecho a la autodeterminación. El equilibrio es un mito, dijo con una media sonrisa cargada de autosuficiencia. O controlas tu relato, o él te controla a ti. Yo me niego a ser víctima de otra narración. Anderson guardó silencio unos segundos, luego se acomodó en la silla, exhaló y se recostó. Interesante, murmuró como hablando consigo mismo, y después lo miró fijamente. Sabe, he entrevistado a muchas personas en sus momentos más altos y más bajos. Presidentes en medio de escándalos, soldados de vuelta de la guerra, familias destrozadas por tragedias. Todos compartían algo, tal humildad. ¿Cree usted que corre el riesgo de perder la suya en el camino? Harry se tensó y la autosuficiencia se transformó de golpe en ceño fruncido. Humildad no me dé lecciones. He vivido cosas que usted jamás soportaría. Si no me muestro arrepentido es porque me lo he ganado. La humildad es para quienes aún mendigan aprobación. Yo no necesito la aprobación de nadie. Aquellas palabras resonaron más pesadas que todo lo dicho hasta entonces. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Anderson asintió lentamente con voz tranquila pero dura como el acero. Esa es una manera de verlo. Las cámaras seguían grabando en silencio, pero todos en la sala percibían que la tensión crecía, que la entrevista se acercaba al borde del colapso. El equipo técnico normalmente invisible sentía ahora la presión de estar atrapado en un huracán emocional entre dos hombres donde cada minuto se alargaba como una eternidad. Cada intercambio iba desgastando el barniz de cortesía, dejando grietas tan amplias que la audiencia podía percibirlas a través de la pantalla. Anderson Cooper se inclinó apenas el bolígrafo inmóvil sobre la libreta, como aguardando el momento en que la verdad quedara al descubierto. Su voz seguía regular, aunque un leve cansancio se filtraba en cada sílaba. Harry, pronunció con cautela cada palabra medida como si fuese un vino añejo. Ha hablado de control, de crear su propio camino, pero los críticos señalan que en muchas de sus apariciones públicas en su libro, en la serie de Netflix, e incluso en entrevistas como esta, el tema sigue girando en torno a la monarquía. ¿Qué responde a quienes dicen que intenta huir de una institución que en realidad nunca ha dejado atrás? Harry soltó una risita seca breve, pero venenosa, como si una hoja afilada hubiese rasgado la superficie tranquila. Los críticos, siempre los críticos. Se aferran a sus propias ilusiones desesperados por mantener la corona reluciente. Que quede claro, hablo de ello porque me ha definido, porque me ha dejado cicatrices. La monarquía no es algo que uno pueda abandonar con facilidad. Está grabada en tu piel. Si decido exponer sus defectos es mi derecho. Y si la gente no puede aceptar la verdad, ese es su problema. Anderson alzó una ceja, su rostro permanecía sereno, pero en la mirada brillaba un examen minucioso. Pero usted también se ha beneficiado de esos defectos. ¿No ve ahí una contradicción? Harry se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, la voz saliendo como un gruñido desde el fondo de la garganta. ¿Beneficiarme? Dígame, Anderson, ¿eso es beneficio o es supervivencia cuando uno recupera los fragmentos de vida que le han robado? He reclamado mi historia, y si la gente quiere pagar por escucharla, que lo haga. Mejor oírla de mí
que de los tabloides que tanto os gusta citar. Ese tono desdeñoso llevaba un matiz que ni siquiera los entrevistados más célebres de Anderson lograban suavizar. Él mantuvo la voz estable pero ahora más grave. Yo no cito prensa sensacionalista. Planteo las preguntas que el público desea ver respondidas. No hay diferencia. Harry torció la boca con ironía semántica. Seguía escarbando alimentando el apetito del público por el drama. No era distinto a los demás. El insulto flotaba en el aire y esta vez Anderson no sonrió. En sus ojos relampagueó un destello acerado, aunque su voz permanecía calma. Es justo decir que busca atención solo bajo sus condiciones. Las comisuras de Harry se alzaron en una media sonrisa burlona. Ah, la vieja pregunta trampa. Atención, fama, celebridad. ¿No os cansáis de repetir siempre la misma historia? No estoy aquí porque quiera tu atención. Estoy aquí porque tú me la has dado. No finjas lo contrario. El tono altivo hizo vibrar la sala. Un productor en el fondo se removió con incomodidad. Incluso el zumbido tenue de las luces parecía amplificarse. Anderson se quedó inmóvil encajando el golpe, su compostura aún intacta, aunque visiblemente puesta a prueba. «Bien», murmuró con cautela. «Cambiemos de tema. Ha reiterado que su madre significó tanto para usted. Ella luchó por su independencia por su propia voz, a veces en contra de la misma institución que usted critica. ¿Cree que estaría orgullosa de cómo está manejando todo esto?» Harry apretó la mandíbula, la mirada brillando con una mezcla de ira y dolor. «No se atreva a usar a mi madre como recurso en este programa de entretenimiento barato. Usted nunca la entendió. Nunca supo lo que tuvo que soportar, y no tiene derecho a especular sobre lo que pensaría o no pensaría». Anderson dejó que las palabras calaran su expresión inmutable, aunque la paciencia se agotaba. «No estoy especulando. Le pido su perspectiva. Hay diferencia, Harry». Harry se recostó, la voz más alta, la arrogancia filtrándose en cada sílaba. «Perspectiva. Mi perspectiva no necesita su validación, tampoco la de nadie. Si cree que puede arrinconarme en una declaración sentimental, está perdiendo el tiempo». El bolígrafo de Anderson golpeó suavemente la libreta y se detuvo. Expiró despacio, recobrando la calma. «De acuerdo. Hablemos de Meghan. Muchos la admiran, otros la critican. ¿Qué papel ha jugado en la persona que es hoy?» Harry rió, pero sin pizca de humor, solo desprecio. «Vamos, Meghan siempre es la obsesión. Escúchelo bien. Meghan no es mi modelo, es mi compañera de vida. Si la gente no lo acepta, quizá estén tan atrapados en este enredo como usted. ¿Por qué no pregunta por mi trabajo, por mis proyectos, en lugar de rondar lo que el mundo rumorea?» La sonrisa de Anderson se había disipado, su profesionalidad a prueba. «Sí he preguntado por su trabajo. Usted esquiva cualquier respuesta que no gire en torno a agravios con su familia o la prensa. Cree que esas críticas podrían tener algo de razón, que su relato está moldeado más por el resentimiento que por un propósito». El rostro de Harry se endureció, su voz descendió a un gruñido. «Críticas. Siempre me siguen las críticas. Yo no debo a nadie un propósito. No le debo a usted una historia clara. Vivo para mí, no para ser aprobado». La arrogancia pesaba sobre la sala como una manta densa. Anderson se inclinó hacia adelante, la voz aún serena pero afilada como acero. «Y sin embargo está aquí en uno de los programas más vistos de Estados Unidos, exigiendo ser escuchado». Harry era una contradicción encarnada. Su respuesta salió venenosa, lacerante. «Ahórrese la lección, Anderson. Usted prospera en la contradicción. Sin personas como yo no tendría nada con lo que llenar su valioso tiempo de emisión». Antes de que nadie pudiera reaccionar, el silencio lo inundó todo. Pesado, casi insoportable. Los miembros del equipo se movieron inquietos, intercambiando miradas preocupadas. La compostura de Anderson no se había derrumbado del todo, pero la soberbia de Harry le pesaba como plomo. Finalmente, Anderson se enderezó en su silla, la voz baja y cauta. «He entrevistado a líderes, a supervivientes, a personas que han soportado pérdidas inimaginables. Todos mantenían su dignidad,
Pero lo que veo aquí, Harry, es muy distinto. Los ojos de Harry se entrecerraron, una sonrisa torcida asomaba en sus labios. La sala ya no estaba solo cargada de tensión. Era casi un recinto impregnado de hostilidad, contenida una opresión palpable en cada respiración. Cada mirada, cada gesto chisporroteaba como una mecha a punto de arder. El detonante estaba al borde, y bastaba una pregunta, una frase para hacer saltar todo por los aires. Anderson Cooper permanecía sentado sosteniendo una calma colgada de un hilo, el pulso pausado, pero la tensión recorriéndole el cuerpo. El próximo intercambio, la pregunta siguiente, decidiría el desenlace. El estudio estaba tan silencioso que hasta una respiración, hasta el crujido de un papel, se oía como un eco imposible de ignorar. Anderson Cooper mantenía la postura erguida en la silla rígida, el rostro sereno, pero con la mirada afilada como una hoja, escrutando cada gesto del hombre frente a él. El príncipe Harry permanecía erguido, los brazos cruzados, el mentón en alto, con la expresión de un guerrero convencido de que podía ganar cualquier batalla solo con determinación y desafío. Pero si uno observaba con atención en aquella mirada de autosuficiencia, asomaba un destello de ansiedad pequeño pero feroz, como una llama que arde demasiado y está a punto de salirse de control. Anderson carraspeó, la voz pausada, grave, cargada de peso. «Harry, retrocedamos un poco», dijo con un tono firme pero controlado. «Durante casi una hora hemos hablado de tu familia, de tus decisiones, de tu vida en Estados Unidos. Has insistido mucho en el control, en no permitir que otros te definan. Pero debo preguntarte directamente, ¿no será esta actitud defensiva, esta hostilidad, lo que está definiéndote más que cualquier cosa que la familia o la prensa pudieran hacer?» Harry torció la boca, ladeando la cabeza con una dureza chispeante en la mirada. «Defensivo, hostil. Yo lo llamo honestidad, algo a lo que tu profesión es alérgica. El problema no soy yo». Su voz llevaba el filo de un desafío, aunque debajo palpitaba la inquietud. «Son personas como tú las que quieren meterme en un cuento de hadas», continuó con gesto altivo. «Aquí tienes la noticia, no encajo en ese molde, y jamás encajaré». Anderson golpeó suavemente el bolígrafo contra la libreta, se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más cortante. «Esto no es un cuento de hadas, Harry. Hablamos de responsabilidad. Cada vez que pregunto por tu familia estallas. Cuando pregunto por tu esposa te burlas. Cuando pregunto por el futuro, lo descartas. ¿Hasta cuándo vas a dejar de culpar a otros y empezar a mirarte en el espejo?» El rostro de Harry se endureció, los ojos se clavaron con frialdad. Se inclinó hacia adelante, sus palabras cortaban el aire. «Tú no entiendes lo que es ser perseguido cada segundo de tu vida. No sabes, ninguno de vosotros sabe. Y aún así, esperáis que me siente aquí, dócil a responder con cortesía». «No». «Se acabó», remató con rabia. El ambiente se volvió aún más pesado. Todas las miradas estaban fijas en los dos hombres. La paciencia de Anderson, ya exhausta, se rompía. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, le sostuvo la mirada y habló con voz baja pero afilada. «Déjame decirte algo. He entrevistado presidentes bajo fuego, veteranos rotos y reconstruidos, supervivientes de pérdidas inimaginables. ¿Sabes qué tenían en común? Humildad, gratitud y sentido de la responsabilidad. Lo que veo aquí no es valentía, es arrogancia. Tú lo llamas honestidad, yo lo llamo creerte dueño de la verdad». Harry parpadeó sorprendido un instante. «Dueño de la verdad», repitió con tono sarcástico pero contenido. «No soy yo quien te define ni quien te enseña humildad», prosiguió Anderson negando con calma. «Tú recibiste una vida que la mayoría no puede ni imaginar. En lugar de vivirla con dignidad, te sientas aquí a burlarte de cada pregunta, a tratar cada oportunidad como un insulto. Eso no es sobrevivir, es autodestruirse». Aquellas palabras atravesaron el aire como un cuchillo helado. Harry apretó la mandíbula, el rostro enrojecido. Pensaba que podía ridiculizar a Anderson. Creía que se le debía algo. Nadie le debía nada. Entonces, ¿por qué estaba ella allí?
¿Por qué bajo las luces y ante las cámaras seguía justificándose? Críticas a la prensa, pero corres hacia los focos. Hablas de libertad, pero vives encadenado al rencor. Exiges ser escuchado, pero te niegas a escuchar. Por eso estás aquí solo, sin institución, sin familia, sin el respeto que crees merecer, lanzó Anderson con voz firme y cortante. Harry aferró con fuerza los brazos de la silla. Su voz resonó con furia defensiva. ¿Crees que me entiendes? No. Solo eres otra voz más en el coro. Mi familia no me merece. La monarquía no me merece. Quizá ni este mundo lo haga. Pero sigo viviendo mi verdad, te guste o no. Anderson se recostó el rostro ahora gélido. La serenidad había cedido paso a una dureza glacial. Lo miró fijamente. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. No vives tu verdad, te escondes tras ella. No eres el rebelde valiente que imaginas. Eres un hombre que inventa y arrasa con todo no por un motivo noble, sino por orgullo. Si Diana estuviera aquí, lloraría por lo que eres hoy. Las palabras retumbaron como un puñetazo en el plató. Harry se quedó inmóvil, la arrogancia disuelta sustituida por la furia. Empujó la silla. El chirrido metálico resonó. No voy a quedarme aquí para ser insultado. La entrevista se acabó. Gruñó, y se levantó bruscamente, arrancándose el micrófono cuyo cable se rompió con un chasquido seco. Anderson lo siguió con la mirada mientras se alejaba y volvió la vista a la cámara, recuperando su tono uniforme. A veces la verdad más difícil de escuchar es la que hiere hasta los huesos. Esta noche han visto a una comrecua que no quiere enfrentarse a su propio reflejo. Esa fue su elección. Pero nuestro trabajo es preguntar y escuchar, incluso cuando la única respuesta es la arrogancia. Suspiró, la mirada se suavizó. Les pido disculpas a ustedes, los espectadores. Esperábamos franqueza y reflexión. Lo que recibimos, aunque no fuera lo esperado, revela más que cualquier respuesta. La cámara sostuvo su rostro sereno un instante antes de fundirse en negro. Por todo Estados Unidos el público quedó boquiabierto. El príncipe Harry, que había acudido para contar su historia, se marchó dejando tras de sí no claridad sino controversia. ¿Ha sido esta la entrevista más dramática de la carrera de Harry, o solo otra muestra de cómo encara a la prensa? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta si te sorprendió, y suscríbete para no perderte los próximos momentos increíbles.